Muy buenas tardes. Reiterar mi felicitación, mi reconocimiento a todo el personal de las Cortes, a los traductores, por supuesto, a los letrados. Permítanme que haga también extensiva ese agradecimiento a mis compañeros en las Cortes, a Susana Sumelzo y a José Ignacio Landauce, agradecerles de manera muy especial el trabajo. Y una vez concluidas las sesiones que han conformado el programa de estas jornadas de trabajo y que espero y estoy convencido que hayan sido de plena satisfacción de todas y cada una de las delegaciones que nos han honrado con su presencia, nos aproximamos ya a la clausura de esta reunión de presidentes de la COSAC celebrada aquí en el Palacio del Senado, que, como esta mañana decía, a partir de ahora ya es la casa de todos y de cada uno de ustedes. A lo largo del día de hoy, entre otras cuestiones, los presidentes de la COSAC han podido ser informados de las prioridades de la presidencia del Gobierno del Consejo durante este semestre a través de la comparecencia del ministro de Exteriores, el señor Álvarez, así como también debatir sobre aquellos principales asuntos de actualidad que afectan a la Unión Europea, con especial atención, como no podía ser de otro modo, a la guerra de Ucrania. Todo ello, estoy seguro, habrá sido de gran utilidad para la adecuada preparación del próximo plenario de la COSAC, que tendrá lugar en próximas fechas en Madrid. Antes de concluir, me van a permitir que con la mayor brevedad comparta con todos ustedes algunas reflexiones al hilo de los asuntos que se han tratado hoy aquí. Decir que la dimensión parlamentaria es esencial para el gran proyecto político europeo. Seguramente podrá parecer un tópico o una obviedad, porque Europa, como bien sabemos, es mucho más que un concepto estrictamente geográfico. Por encima de todo es, desde hace al menos 70 años, un concepto político. Más concretamente, un concepto basado en los principales fundamentos de la democracia liberal, en cuyo núcleo se sitúan los parlamentos como depositarios de la representación política de los ciudadanos. No es, por tanto, casual que todos los pasos que históricamente ha ido dando el proyecto de construcción europea hacia una mayor unión política hayan ido siempre acompañados de un esfuerzo tanto del Parlamento Europeo como de los órganos de cooperación interparlamentaria, entre los que la COSAC siempre ha ocupado, como bien sabemos, una posición preeminente. Decir todo esto, en efecto, no descubre nada nuevo. Sin embargo, cuando vivimos un tiempo como el que en nuestros días nos está correspondiendo vivir, marcado por desafíos, inseguridades, incertidumbres que tan a menudo nos sumen en la perplejidad y también en el desconcierto, es en tales circunstancias cuando precisamente, con mayor motivo, más importante es recordar y reafirmar los principios esenciales. Principios que ahora, menos que nunca, no podemos dar por sobreentendidos, sino que es perentorio que los reivindiquemos y que los defendamos. Hoy, por desgracia, la mayor seña de identidad europea, la democracia entendida en el sentido genuino, es decir, libertad y parlamentario, ha de enfrentarse al desafío lanzado por alternativas que, aunque se autorreivindiquen como democráticas, al tener en realidad un carácter iliberal y antiparlamentario, no son otra cosa que distintas variantes y en distintos grados del más rancio autoritarismo. Esta mañana recordábamos la fecha en que la COSAC obtuvo su acta de nacimiento, también aquí en Madrid, en el año 1989. Aquel fue también un año importante, ya que tuvo lugar la caída del muro de Berlín, un acontecimiento histórico que fue interpretado como el inicio de una nueva era en la que la democracia y la libertad se extenderían por todos los territorios de nuestro continente, abriendo así paso a una convivencia fructífera de todos los europeos en paz y en bienestar. En efecto, se derrumbó aquel tristemente famoso telón de acero con el que el imperialismo soviético había aplastado los anhelos de libertad de la Europa del Este, y eso permitió
que la democracia pudiera rebrotar y también crecer en los países antes sometidos a regímenes comunistas y que hoy, en su mayoría, forman parte de la Unión Europea. Por desgracia, los viejos fantasmas de un pasado que, con un evidente exceso de ingenuidad, dimos por definitivamente superados, han vuelto a surgir de las tinieblas de la historia. Y al hacerlo, nos han vuelto a recordar que la democracia sí es el sistema político más avanzado construido por las sociedades humanas, pero también es altamente vulnerable y que, por tanto, jamás podemos descansar confiados, sino mantenernos siempre atentos y firmes en su defensa. El rostro más terrible de nuestro pasado, la guerra, ha vuelto a asomar en nuestras tierras europeas. Hoy, Ucrania se ve obligada, frente a la invasión rusa, a luchar en defensa de su soberanía y también de su libertad. Hoy los europeos vemos con consternación el resurgir del peor enemigo de nuestros anhelos de paz, libertad y progreso, ese nacionalismo siempre supremacista y agresivo que no entiende el derecho internacional ni los derechos humanos, que siempre busca imponer su fuerza sobre la razón, los relatos falsos sobre los hechos auténticos y que es consustancial al régimen autocrático de Vladimir Putin. En esta jornada hemos tenido la ocasión de escuchar la intervención de la presidenta de la Comisión de Integración de Ucrania en la Unión Europea. El suyo ha sido un testimonio rescatado de los libros de historia europeo de la primera mitad del siglo XX. El suyo es un testimonio del presente, del aquí y del ahora. Desde el primer momento, la Unión Europea, tanto a través de las instituciones comunitarias como de sus Estados miembros, ha dado una respuesta firme a esta intolerable invasión llevada a cabo por Rusia y, consiguientemente, un amplio apoyo político, económico, financiero y, por supuesto, también militar a Ucrania como país víctima, porque eso es lo que es Ucrania, país víctima de esa agresión. Este compromiso ha de ser tan firme y duradero como lo sea la propia guerra. Su objetivo no debe ser otro que el de la solución del conflicto de acuerdo con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y las normas de derecho internacional. Y, evidentemente, la cooperación con Ucrania deberá continuar cuando las armas se silencien y comience su etapa de reconstrucción. Tal es la postura que mantiene el actual Gobierno en funciones en España y pueden confiar en que, independientemente de la composición del próximo Gobierno, esta postura no va a variar en lo sustancial, porque el consenso entre las fuerzas principales políticas de nuestro país es claro y es rotundo en este asunto. No estamos hablando solo de las obligaciones de la buena vecindad con un país próximo, con un país cercano. Algo así, por ejemplo, es lo que nos mueve ahora a expresar nuestra solidaridad, nuestras condolencias y también nuestros ofrecimientos de ayuda a las víctimas del devastador terremoto que asoló Marruecos hace tan solo 15 días. Ucrania es distinta, porque la guerra que sufre no es algo que esté sucediendo a las puertas de Europa, sino en el corazón de Europa. Es, por tanto, una agresión militar que a todos los europeos nos concierne. Porque, en definitiva, el desafío de Rusia de Putin va contra nuestra propia forma de entender el mundo, contra nuestro orden de prioridades como demócratas, de acuerdo con el cual nunca, en modo alguno, ninguna idea o creencia puede tener más valor que el de una sola vida humana. No podemos cerrar los ojos ante la evidencia de que en nuestro siglo, el siglo XXI, está teniendo lugar un alarmante rebrote de regímenes políticos, muchas veces con apariencia pseudodemocrática, pero descaradamente autoritarios en la práctica. Ante esto tampoco deberíamos bajar la guardia, porque nuestras fronteras exteriores no sirven como un cordón sanitario que pueda protegernos del riesgo de involucionismos autocráticos.
Este virus también puede extenderse en nuestras instituciones, en nuestras sociedades y quizás posiblemente ya lo esté haciendo. Ante eso no podemos solo resignarnos o lamentarnos. Debemos actuar y debemos actuar en defensa de un acervo político que constituye nuestro más preciado patrimonio, algo que a los europeos nos ha costado siglos de dolorosos ensayos y errores poder hacerlo realidad. Y esta responsabilidad nos incumbe especialmente a nosotros, como parlamentarios, a quienes los ciudadanos han encomendado su representación política. Desde la centralidad en los principios y valores que inspiran nuestros sistemas democráticos y el proyecto político europeo, debemos reivindicar todo aquello que a finales del pasado siglo creímos en un error de confianza que estaba asegurado, que estaba garantizado para siempre, pero que hemos descubierto que no lo es, que no lo está. El sometimiento de todos los poderes políticos al Estado de Derecho, la separación de poderes con un absoluto respeto a la independencia de jueces y tribunales, la libertad de información, la garantía efectiva de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, la igualdad entre todos y cada uno de los europeos y, por supuesto, en cuanto que elemento fundamental frente al riesgo de una excesiva concentración de poder incontrolado en los ejecutivos, hemos de exigir con no menos energía que los parlamentos no sirvan viendo mermado su papel esencial como eje del debate político y de la toma de decisiones legislativas, producto de un proceso deliberativo transparente y constructivo. Porque si con el pretexto de la gravedad, la excepcionalidad o de la urgencia real o pretendida de las medidas adoptadas por los gobiernos, consentimos que los mecanismos parlamentarios de control y de rendición de cuentas sigan relajándose, podemos caer en una espiral de la que en un día descubramos que ya es muy difícil salir. En definitiva, ninguna democracia debería ser más operativa a precio de ser menos democracia. Por graves y complejos que sean los problemas que hoy hemos de afrontar, y en realidad lo son, jamás encontraremos las soluciones desdibujando nuestra propia identidad. No quisiera extenderme más, solo me resta agradecerles a todos, en nombre de las Cortes Generales, su trabajo en el desarrollo de esta jornada. También, como decía al principio de mis palabras, el trabajo de todas las personas que han facilitado y contribuido a que sea posible. Y, por supuesto, emplazarle a que nos reencontremos en la próxima reunión del plenario de la COSAC. Siempre ustedes serán bienvenidos, en la que, como ayer reiteré, esta es su casa, la casa de todos y de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Como decía, ya retomando esta posición, agradecerles a todos su presencia y ha concluido la sesión. Muchísimas gracias.